Buenos días. Hoy vamos a continuar con lo que se tiene que ver con la parte de funciones y procedimientos. En esta clase estará dividida en tres partes para poder aclarar cada una de los conceptos que están asociados a lo que sería la parte de procedimientos y funciones, y para ver cómo es la parte de el paso de parámetros y la parte de trazas en procedimientos y funciones. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando de las funciones. Hoy nos tocará hablar de los procedimientos. En el caso de los procedimientos, se puede decir que un procedimiento es una porción de código, es decir, un conjunto de líneas de código que contiene un conjunto de instrucciones que tienen la característica que a lo largo del algoritmo del programa se repiten. Entonces, una forma como de sacar factor común para simplificar la escritura de un programa es a través de un procedimiento. Entonces, ese procedimiento, cada vez que se necesita o que se repite o que se necesita realizar nuevamente, sencillamente se le llama, y con esto se consigue saltar o ir hacia donde está el procedimiento, hacer el conjunto de acciones asociadas y retornar el valor. Entonces, la escritura de mi programa principal me queda mucho más sencilla porque se obtiene esa característica. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en el caso de los procedimientos es que, a diferencia de lo que vimos en la clase pasada de las funciones, los procedimientos no retornan ningún valor. Entonces, el punto sería, bueno, si no retornan ningún valor, ¿qué hacen? Entonces, la forma de que ellos reflejan que son efectivos y que pueden cambiar datos o alterar los datos de un programa es que, por lo general, los procedimientos lo que hacen es que afectan o cambian el valor de las variables globales. Les recuerdo que las variables globales son las variables que están definidas en nuestro programa y que tienen un alcance a lo largo de todo el programa principal y dentro de todas las funciones y procedimientos. Entonces, esa modificación de esa variable se puede hacer a través de un procedimiento, y entonces esto hace que el procedimiento refleje un cambio en el programa. Otra de las cosas importantes es que estos procedimientos nos ayudan a evitar la duplicación de código, es decir, que existan porciones de código que se repiten a lo largo de todo el algoritmo programa. Yo eso, como les acabo de explicar, lo puedo tratar de sacar y colocarlo como el equivalente a un factor común, y cada vez que lo necesite llamarlo. Y por último, estos procedimientos también están orientados a que nuestros problemas, que en un principio pueden ser complejos, se puedan descomponer en problemas más sencillos, en donde estos procedimientos resuelven parte del problema complejo, y entonces se simplifica la escritura de mis algoritmos o programas. ¿Okay? Dentro de lo que sería la ubicación de los procedimientos se encuentran, al igual que las funciones. Después de definir las variables globales, vienen los procedimientos. Y para definir el procedimiento se coloca la palabra procedimiento, el nombre del procedimiento, que debe ser algo asociado con lo que él realiza, y los parámetros, que son las cosas con las cuales él va a trabajar. Voy a tener también en los procedimientos variables locales que voy a poder requerir para la solución de un problema, y por supuesto luego, entre el inicio y fin, van a estar las acciones que forman parte de este procedimiento. Por lo general, estas acciones, como les dije anteriormente, van a modificar variables que son globales, y por lo tanto los cambios que sufren esas variables dentro del procedimiento van a estar presentes en el programa. A nivel de la forma de invocarlo, es que una vez que nosotros tenemos nuestro programa principal, después de ejecutar un conjunto de instrucciones, cuando yo necesite, pongo el nombre del procedimiento y los parámetros, y esto es lo que estaría haciendo una llamada al procedimiento para que se vaya para este punto, se ejecute en este conjunto de instrucciones y luego se retorne para este punto que está aquí. ¿Okay? En la parte de los procedimientos, al igual que lo que vimos en la primera clase, yo puedo hacer el llamado a un procedimiento desde el programa principal, desde una función, o él mismo puede llamar a otro procedimiento. Dentro de esto es válido las mismas condiciones. ¿Okay? Adicionalmente a esto,
nosotros vamos a poner, para entender un poquito más esto, la explicación de un problema, ¿no? Yo quiero elaborar un algoritmo que separe un número de 6 dígitos, en este caso 2 números de 3 dígitos cada uno. Entonces, para hallar la solución de este problema, que ya ustedes como saben tendremos que utilizar nuestras funciones div y mod, podríamos pensarlo de la siguiente manera. Entonces nosotros arrancamos nuestro programa y definimos nuestras variables, en este caso el número, n, que es el número de 6 dígitos, y en n1 y en n2, donde me va a quedar los 3 primeros dígitos, y en n2 los 3 últimos dígitos. Todos son enteros y estos son variables que son de tipo global. Luego de aquí, el algoritmo salta a la parte donde está el inicio y ejecuta estas acciones en orden secuencial. Por lo tanto, le pide al usuario que indique un número entero positivo de 6 dígitos y lo lee. Aquí estamos obviando la palabra o la validación del número n, porque yo le puedo decir esto al usuario, pero el usuario es rebelde y me coloca 8 dígitos o me pone 2 dígitos y mi problema no va a servir. Entonces, vamos a suponer para este ejemplo que el usuario colocó un número de 6 dígitos. Entonces, una vez que lo leo, entonces yo, como sé que el número es de 6 dígitos, puedo llamar a mi procedimiento que se llama n. Entonces, en este caso, separar n, entonces me va a permitir agarrar este número de 6 dígitos y separarlo según los requerimientos del problema. Esto ustedes pueden ver que no le asigno este valor a nadie porque él no retorna nada, pero él va a hacer algo. Entonces fíjense que al ir para acá a separar, aparece una variable de tipo local llamada x, y en esa variable, que es de tipo entero, igual que el número n, fíjense que este valor que recibe aquí y este valor que mando aquí tienen que ser iguales. Esto no podría ser real y aquí recibir un entero, porque aquí esto me daría error, pero en este caso son enteros los dos. Entonces a la variable n se le saca una copia que ahora tiene el nombre de x. Ese valor de x se aplica a la función div y la función mod entre el número 1000 respectivamente, que es de 3 dígitos, para quedarme con 3 dígitos, con el div los 3 primeros y con el mod los 3 últimos, y guardarlos en n1 y n2. Fíjense que aquí es importante que tanto n1 y n2 no están definidos dentro del procedimiento separar. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a un n1 y un n2 que son globales. Entonces, fíjense que la modificación de variables globales se hace dentro del procedimiento separar, y esto origina que el valor que tienen estas dos variables fue hecho dentro de este procedimiento separar. Una vez que hace estas dos asignaciones, retorna para donde está el separar y dice escribir el número original n, que fue el que me dio el usuario, y dice el primer número de 3 dígitos es, y aquí dice n1. Fíjense que en el programa principal n1 no tiene ningún valor, pero sí, realmente sí tiene un valor, igual que el de n2, que lo tomaron, en este caso, ambos del procedimiento separar. Entonces aquí podemos ver o apreciar cómo es la parte que funcionan los procedimientos. De todos modos, en todo este tipo de problemas es súper importante pensar en realizar la traza para nosotros tener idea de cómo funciona esto y cómo se puede reflejar de esa manera. Entonces, en este ejemplo, para hacer lo que sería la traza o la corrida en frío, nosotros podemos ver que recibimos un número n, que según lo que nos están aconsejando aquí es el número 238431, ese es el número n. Entonces, cuando leí aquí, ese es un número de 6 dígitos, me voy a separar n. Al llegar para acá arriba, n se transforma en x, por eso es que x del procedimiento separar tiene el mismo valor. Fíjense que aquí lo que hice fue sacar una copia de n. Una vez que saqué esa copia de n, entonces procedo a realizar la división de ese número x entre 1000 y entre 1000, pero tomando la parte entera y el resto. La parte entera son los 3 primeros dígitos y se lo doy a n1, que sería el 238, y el resto serían los 3 últimos dígitos, que en este caso sería el 431, y se lo doy a n2. Una vez que estos dos tienen valor, él retorna para acá y va a escribir el número n es 238431, y el primer número de 3 dígitos es n1, que es 238, y el segundo dígito de 3 números es n2, que es 431.
Entonces podemos chequear con este ejemplo que mi problema está bueno. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como paso 2? Tratar de sustituir la X por N, en donde vaya aquí en el algoritmo X ponemos la letra N y volvemos a hacer la traza de esto para que ustedes se den cuenta si funciona igual y si no hay ningún cambio, ¿ok? Entonces eso sería lo que sería un ejemplo de un procedimiento. Adicionalmente a esto, y para cerrar esta primera parte, vamos a ver entonces la diferencia en concreto de una función y un procedimiento. En el caso de las funciones, ¿ok? Recibe unos valores y esos valores son llamados parámetros, y con esos valores obtiene un valor resultado que retorna a ese valor como valor resultante de la función, ¿ok? En el caso de las funciones, reciben valores y retornan un dato, un valor resultado. En este ejemplo podemos hacer la función validar, recibe un número entero X y me retorna un booleano. No hay relación, yo puedo recibir un entero y retornar un booleano, puedo recibir un booleano y retornar un entero, puedo recibir un real y retornar un entero, o sea, cualquier combinación aquí es válida. En este caso, si estamos validando este número X, supongamos que la validación debería ser que sea un número de 2 dígitos, yo puedo colocar directamente, en lugar de colocar un sí condicional para preguntar si es igual que esto y esto, entonces es verdad, y si no es falso, yo puedo poner la pregunta directamente y esto va a darme a mi función validar, que lo que me va a retornar es un booleano, es decir, el valor de verdadero o falso, estas condiciones. Si el X es mayor que 9, significa que es un número de 10 o mayor. Y si el número además es menor o igual que 99, es decir, está entre 10 y 99. Y un número entre 10 y 99 es de 2 dígitos. Por lo tanto, si se cumple esta condición, es que mi número X está entre estos dos parámetros y es de 2 dígitos, y por lo tanto esto se evalúa como verdad. Si alguno de estos dos no se cumple, entonces me daría falso. Entonces, fíjense que yo puedo simplificar la forma de el valor que retorna la función colocando el nombre de la función y directamente la pregunta sin necesidad de colocar el sí condicional, ¿no? Esto es muy práctico. En el caso de los procedimientos, tal cual como vimos hace un momento, es una porción de código que recibe unos valores que en este caso también son llamados parámetros, igual que en el caso de la función, y realiza ese conjunto de instrucciones que por lo general van a modificar variables globales, y en este caso no va a retornar nada. En este ejemplo tenemos un procedimiento que se llama promedio, recibe dos tipos de datos que son de tipo entero cada uno, y colocamos aquí inicio y fin. Agarra ese X y ese Y, que son los dos datos que le dieron como parámetros, lo suma y lo divide entre 2. Esto es un promedio. El valor resultante de este promedio, él lo almacena en una variable P. Fíjense que para este procedimiento que se llama promedio, nada más las únicas variables son X y Y. Aquí no hay definido nada, no hay más nada. Entonces, seguramente esta variable P es una variable global del programa principal. Entonces, fíjense aquí que le pongo que donde P es una variable global. Entonces, la modificación o el resultado que me da, en este caso, el procedimiento promedio, queda reflejado en una variable global de forma tal de que si efectúa algo y a pesar de que no retorna, me modifica el valor de una variable, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente esto es la primera parte de lo que estuvimos viendo de la parte de procedimientos y funciones. Entonces, ahorita vamos a ver el segundo punto para que el video no sea tan largo y yo sea más fácil subirlo, ¿ok? Bueno, muchas gracias.